Hola, bienvenido, que el Señor te bendiga. Nos llena de gozo que estés aquí y poder compartir contigo la palabra de Dios. Un tiempo especial para compartir entre hermanos. Déjanos un comentario para conocerte. Saber que estás aquí nos anima a seguir trabajando. Ahora, prepara tu Biblia. Ponte cómodo. En este momento, iniciamos. Buenos días, hermanos. Abramos nuestras Biblias en el Salmo 106 y vamos a empezar leyendo el versículo 1 y llegar hasta el versículo 12. El versículo 1 dice así: Aleluya, alabad de Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo, visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al mar rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo, y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Iglesia, esa porción del Salmo 106 que acabamos de escuchar habla de cómo Dios rescató a los hebreos y los sacó de Egipto, de cómo los libró de esclavitud y del abuso. Los salvó a pesar de su pecado. Y cuando los rescató, la palabra de Dios dice que creyeron a sus palabras y le adoraron. Bueno, iglesia, nosotros tenemos una salvación todavía más grande que la que Dios ofreció a los hebreos en ese momento. Cristo ha muerto y resucitado, y por medio de fe en Él nos ha perdonado y nos ha librado del poder del pecado, de la muerte y de Satanás. Así que con mucha más razón, iglesia, unamos nuestras voces para alabar a nuestro Dios. Declaremos las obras de nuestro Dios y Salvador. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Ay, que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Ay, que el Hijo hace libre.
es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Así es, iglesia. Nuestro Dios nos ha dado libertad, nos ha rescatado, nos ha redimido. Y es porque tenemos a un Dios poderoso. Un Dios poderoso que siempre está con nosotros y nunca nos abandona. Poderoso, nunca fallará. Omnipotente Dios, más de lo que busqué, más de lo que pedí. Grande es nuestro Dios, Él triunfó, a la muerte venció. Vivo está, es poderoso en Jesús. Soy vencedor, nuestro Dios es poderoso. Dios me guía, Él conmigo está, un camino hará, más de lo que soñé, más de lo que esperé. Grande es nuestro Dios, Él triunfó, a la muerte venció. Vivo está, es poderoso en Jesús. Soy vencedor, nuestro Dios es poderoso. Dios me cuida, Él conmigo está. Él nunca me deja, Él nunca me deja. Dios me ama con eterno amor. Él nunca me falla, Él nunca me falla. Él triunfó, a la muerte venció. Vivo está, es poderoso en Jesús. Soy vencedor, nuestro Dios es poderoso. Él triunfó, a la muerte venció. Vivo está, es poderoso en Jesús. Soy vencedor, nuestro Dios es poderoso. Padre, te alabamos porque eres un Dios poderoso, eres un Dios fiel,
un Dios que nunca nos abandona. Gracias por la salvación que nos has ofrecido. Señor, gracias por todo lo que nos has dado por medio de Cristo. Ponemos ahora en tus manos este tiempo de predicación. Utiliza este mensaje, Señor, para tocar nuestros corazones, para fortalecer nuestra fe, para profundizar nuestro amor por vos. Que edifique a tu iglesia, Señor, y que traiga palabras de aliento y salvación a aquellos que no te conocen todavía. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Buenos días, hermanos. Les invito a acompañarme en la lectura de este hermoso pasaje y contemplar la poderosa mano de Dios en acción en los siguientes pasajes de la Escritura. El tema que nos trae en esta mañana es el poder libertador de Dios, y eso lo vemos de manera máxima en lo que es el evento de la Pascua. Éxodo capítulo 13 va a afirmar la siguiente afirmación: Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Versículos 3, versículo 9 y versículo 16 de este capítulo va a establecer que fue el poder de Dios quien liberó a los hebreos de la opresión egipcia. Ahora, solo quiero que volvamos un poco atrás para hacer un breve repaso de lo que hemos estado viendo en los mensajes anteriores. En el mensaje del domingo pasado vimos cómo Jehová llamó a Moisés para enviarlo a liberar a su pueblo. Él le da las instrucciones específicas de qué es lo que debe de hacer al presentarse al pueblo, y también qué debe de hacer y qué palabras decir a Faraón para que éste liberara a los hebreos. Y yo quiero que hagamos una pausa y echemos un vistazo a lo que venía ya sucediendo antes de este evento de la Pascua. Recordemos que en el capítulo 5 se da una disputa entre Moisés y Faraón. Mire lo que dice el capítulo 5 del versículo 1 al versículo 3, del momento en el que Moisés hace una petición y se presenta delante de Faraón para decir, en pocas palabras, libera a mi pueblo. Es Jehová quien está mandando a Moisés en esta misión. Es él el que está ordenando a Faraón que libere al pueblo hebreo. Miren lo que dice el versículo 1. Después Moisés y Aarón, del capítulo 5 de Éxodo, ¿verdad?, entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. La respuesta soberbia de Faraón se eleva por encima de la demanda de Moisés. Era de esperarse, pues recordemos que este hombre era considerado un dios por su pueblo. Él era la máxima autoridad política del antiguo Egipto. Faraón era considerado una deidad, y como tal se le rendía culto, se le rezaba y se le construían estatuas. En Egipto se tenía esa concepción de una monarquía de origen divino. Ahora, lo que va a pasar a continuación es que Faraón, en respuesta a la demanda de Moisés, es que va a doblegar el trabajo del pueblo hebreo, va a exigirle más resultado, va a exigirle más trabajo y va a cortar los suministros para que ellos puedan responder a las demandas de él. Mire lo que pasa a continuación en Éxodo capítulo 5, 21, como resultado de esta demanda de Faraón al pueblo en la que les impone más trabajo. Les dijeron:
mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominable delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Estas son palabras de capataces hebreos que estaban encargados de que el pueblo trabajara y cumpliera con las demandas de Faraón. Ellos se estaban quejando con Moisés. Ellos le estaban echando la culpa de esto que les estaba pasando. Y el Faraón, al recargar a los hebreos, pensaba hacer odioso al propio Moisés, al que achacarían el recrudecimiento de la servidumbre, como así sucedió. Los capataces hebreos se quejaron con Moisés, pues su intervención no sirvió sino para hacerle llevar una vida más insoportable. A continuación, lo que pasa es que Moisés va a dirigirse a su Dios. Versículos 22 y 23 nos relatan ese encuentro que Moisés va a tener en oración con Dios. Y fíjese de dónde vienen estas preguntas que Moisés le hace a Dios. Versículo 22 dice: entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo. Y tú no has liberado a tu pueblo. Hermanos, como respuesta a esta oración, se va a iniciar un despliegue del poder de Dios como nunca antes se había visto en una nación. Dios muestra su poder total sobre los animales, sobre el clima y sobre la naturaleza misma. Yo quiero que me acompañe nuevamente a otro pasaje en el libro de Éxodo que sería la antesala del evento de la Pascua. A lo largo del capítulo 5 hasta el capítulo 10 se van a relatar lo que serían las 9 plagas de Egipto, que serían la antesala de la última plaga. Pero esta plaga de las tinieblas iba a añadir un componente especial a la plaga que sería la muerte de los primogénitos. Miren lo que dice el capítulo 10, versículo 22. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Hermanos, yo quizás no podría describir el temor, el miedo que había en toda esa población egipcia, después de haber visto todas esas plagas anteriores, y en esta última ya directamente decirle a Faraón que dejara al pueblo ir, se suma esta de las tinieblas, densas tinieblas, por 3 días y por 3 noches. Me encanta este escrito que de manera poética relata lo que probablemente vivieron los egipcios ante esta plaga. Miren lo que dice. Hay en el relato un crescendo por parte de las concesiones de Faraón y por parte de la paciencia de Moisés. Pero al final viene el desenlace brusco y definitivo. El autor del libro de la sabiduría nos ofrece una descripción poética de estas tinieblas. Grandes e inescrutables son tus juicios, y por esto las almas en tiniebla se extraviaron, pues suponiendo los inicuos que podían dominar sobre la nación santa, quedaron presos de las tinieblas y encadenados por una larga noche, encerrados bajo sus techos, excluidos de eterna providencia, imaginándose poder ocultar sus pecados secretos bajo el oscuro velo del olvido, fueron dispersados, sobrecogidos de terrible espanto y turbados por espectros, pues ni el escondrijo que los protegía los preservaba del terror, y rumores aterradores les infundían espantos, y espectros
tristes, de rostros tétricos, se les aparecían, y ninguna fuerza era capaz de darles luz, ni la llama brillante de los astros podía iluminar aquella horrenda noche. Solo les aparecía un fuego repentino y temeroso, y espantados de la visión, cuya causa no veían, juzgaban más terrible lo que estaba a su vista. Las ilusiones del arte mágica quedaban por los suelos, afrentosa corrección para los que presumían de sabiduría, pues los que prometían expulsar los miedos y las turbaciones del alma enferma, esos mismos padecían de un miedo ridículo, pues aunque nada hubiese que les pudiera infundir espanto, aterrados por el paso de los animales y el silbido de la serpiente, se morían de miedo y ni querían mirar lo que por ninguna vía podían evitar. Ellos, en medio de una noche realmente impenetrable, salida del fondo del insondable Hades, durmieron el mismo sueño. Unos agitados por prodigiosos fantasmas, otros desfallecidos por el abatimiento del ánimo, sorprendidos por un repentino e inesperado terror. Hermano, póngase en el lugar de estos egipcios. Imagínese la cantidad de presión, de tensión, de estrés que había sobre ellos. Y no solo eso, el terror, como se describe en este escrito. Es ahí que se da la Pascua. Pascua significa pasar de largo. Y el texto bíblico lo relaciona con el hecho de que Jehová pasó de largo junto a las casas de los israelitas sin sembrar la mortandad en ellas, como la sembró en las casas de los egipcios. Es la fiesta de la Pascua, una de las tres que según la ley Israel debía guardar. Ahora, la Pascua, hermano, demandaba dos cosas y son las que yo quiero remarcar en esta mañana. La primera cosa que demandaba la Pascua era un sacrificio. Mire conmigo los versículos del 3 al 8 de Éxodo capítulo 12. Dice de la siguiente manera: hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas, lo comerán. Ahora, piense un momento en esta idea. Para que el pueblo de Israel pudiera sobrevivir, ellos tenían que sacrificar un cordero. O sea, que alguien tenía que morir para que el ángel de la muerte pasara por alto o pasara de lejos por las casas de los hebreos. Y este era un cordero. Imagínese a este pobre animal, inocente, indefenso, yendo al matadero, viendo a aquel que con afilado puñal estaba preparándose para quitarle la vida. Yo no sé si usted alguna vez ha notado o ha visto la muerte de un animal. Usted sabe que un animal sabe cuando hay una amenaza en su entorno. Y más reconoce
cuando está habituado a ver que algunos animales van a un lugar determinado y no vuelven. Esa era la situación de este cordero. Este cordero estaba angustiado. Este cordero estaba afligido y no podía defenderse. Era incapaz. ¿Quién se viene a su memoria con esta descripción? Estoy seguro que en este momento usted está pensando en Isaías capítulo 53. ¿Recuerda la descripción que aquí se da sobre este personaje que vendría años después para ofrecerse en sacrificio por el pueblo? A como este cordero se ofreció en sacrificio por el pueblo. ¿Quién era ese personaje? Isaías capítulo 53 nos relata lo siguiente de este personaje. Herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. No solo eso, sigue diciendo en el versículo 6, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hermanos, este cordero pascual iba a ser una representación del Mesías que vendría a salvar a la nación de Israel. Pero no solo a la nación de Israel, sino a todo aquel que en arrepentimiento confesara que Él es el Señor, el Hijo de Dios encarnado. El rey David, cuyos escritos se remontan a unos 1000 años antes de la muerte de Cristo, también profetizó este trascendental suceso. Dios inspiró a David para que describiera la humillación y el dolor insoportable que sufriría Jesús durante su crucifixión. En Salmos 22, David escribió como si Cristo estuviera lamentándose en primera persona. Dice de la siguiente manera: mas yo soy despreciado como un gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Y la profecía continúa, he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas, y me has puesto en el polvo de la muerte. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Los escritos de la Biblia registraron muchas profecías acerca de este momento tan trascendental y crítico, cuando nuestro Santo Salvador entregaría su vida por usted y por mí, y por toda la humanidad. Este momento llegó tal como se había profetizado, y de acuerdo con los planes de Dios, porque Cristo, cuando éramos débil, a su tiempo murió por los impíos. Recuerda, eso está en Romanos 5, versículo 6. La ofrenda de Jesucristo como sacrificio de sí mismo había sido planeada desde hace mucho tiempo atrás. Y este evento de la Pascua iba a ser un tipo de lo que iba a pasar miles de años después, en Cristo. De ahí que el sacrificio de Jesucristo, hermanos, no debe de ser tomado a la ligera. Debe de ser tomado por lo que fue. Ninguno de nosotros estuvo ahí para presenciar cómo los soldados romanos flagelaban, golpeaban y ridiculizaban despiadadamente a Jesucristo. Pero tenemos la palabra de Dios que nos cuenta lo que sucedió. Tanto el profeta Isaías como el rey David en el libro de los Salmos y los autores de los Evangelios fueron testigos del brutal castigo
infligido a Jesucristo. Al leer estos relatos, hermanos, bíblicos, y también algunas descripciones actualizadas sobre tales castigos, podemos entender al menos hasta dónde nos permiten nuestras limitaciones humanas la magnitud de los tormentos que nuestro Salvador sufrió por nosotros. Fue un sacrificio terrible, pero también fue un sacrificio redentor. A continuación se nos relatan también que se debía de comer y preparar hierbas amargas, probablemente a modo de representación de la amargura de la servidumbre del pueblo hebreo a manos de los egipcios por todos estos años. Pero si bien la Pascua demanda un cordero, un sacrificio, también demandaba fe. Mire lo que dice el versículo 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, puesto el calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Y no solo eso, el versículo 7 dice, y lo tomarán de la sangre, y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Habíamos mencionado, hermanos, en el capítulo 5, que el pueblo aún se autopercibían como siervos, como esclavos. Recuerda que ahí se presentaron a Faraón diciendo, somos tus siervos, cuando se quejaron porque el Faraón había impuesto más carga sobre ellos. Se presentaron delante de él y no delante del enviado de Dios. Ellos eran incrédulos del poder libertador de Dios en ese punto de la historia en el capítulo 5. Fueron a negociar con Faraón en vez de clamar a su Dios. Pero hermano, eso fue en el capítulo 5. Si los egipcios fueron los actores principales en los que Jehová descargó las plagas y sus maravillas, los hebreos fueron los espectadores de todos estos eventos, que silenciosos hasta este punto observaban con asombro lo que les acontecían a sus captores. En este punto de la historia ya no había espacio para la duda. Aunque los egipcios habían rechazado el mensaje, ¿cuál era el mensaje? Liberen a mi pueblo. Los hebreos habían aceptado y creído el mensaje, ustedes son mi pueblo. Ellos obedecieron al pie de la letra las instrucciones dadas por Moisés. Versículo 7 leíamos, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Pero hermanos, vamos al acto final de esta trágica historia para los egipcios en el capítulo 12 de Éxodo. Y entonces vino aquella muerte. Si hay desgracia más grande para un gobernador o un gobernante, esa debe de ser ver la muerte de los más desprotegidos de su población. En este caso, los niños. Y a causa de su propia soberbia. Imagínense, ahí yacía Faraón, aquel que era adorado como Dios, en el lecho donde estaba recostado su hijo, sin poder hacer absolutamente nada para revertir aquella escena desastrosa. El peor enemigo de Faraón no fue Moisés, no fue Aarón y no fue Dios, el Dios de los hebreos. El peor enemigo y causante de su miserable realidad fue su soberbia, fue su arrogancia, fue su orgullo. Desde que Moisés se presentó delante de él
Con arrogancia y soberbia cuestionó quién es ese Dios. Y afirmó, yo no conozco a ese Dios, ni tampoco dejaré ir a este pueblo. Si había alguien, aparte de los hebreos, que en este punto del capítulo 12, al finalizar, conocía muy bien a Dios, ese fue Faraón. Y si había alguien que estaba desesperado por dejar ir al pueblo de Israel, ese era Faraón también. Al punto de que en el versículo 32 dice, bendíceme también a mí cuando los deja ir. Hermanos, este es el cumplimiento de una promesa de Dios dada muchos años atrás a aquel hombre que su fe le fue contada por justicia. ¿Quién fue ese hombre? Ni más ni menos que Abraham mismo. El Señor le había revelado a Abraham en el capítulo 15 de Génesis que era necesario que su pueblo, su generación, estuviera esclava por un tiempo en la tierra de los egipcios. Y si algo nosotros podemos concluir en esta mañana, amados hermanos, es que las promesas de Dios se cumplen. Pero también yo quiero recordar esos dos actos de la Pascua. Fue necesario un sacrificio. Fue necesario que alguien tomara el lugar de los hebreos para que recibiera el castigo y para que tomara el lugar para salvar a la descendencia hebrea. Y este fue un cordero. Y este cordero representa a nuestro Señor Jesucristo, aquel que vino como Cordero de Dios a pagar los pecados de la humanidad y a ofrecerse como el único medio de salvación para todo aquel que en Él cree. Hermanos, el ángel de la muerte anda rondando continuamente los hogares y familias, no solo nicaragüenses, sino de todo el mundo, buscando y arrebatando la vida de aquellos que viven en la vanidad, en la incredulidad, en la soberbia, en el orgullo, en el pecado. Quizás hoy sea su último día. Yo no lo puedo asegurar y usted tampoco. Pero, ¿qué pasa si hoy la muerte toca a la puerta de su corazón? Encontrará las puertas de su corazón marcadas con la sangre de aquel Cordero perfecto que fue a la cruz en su lugar para pagar sus pecados y darle una vida eterna. La seguridad de que sea que usted se presente delante de Dios limpio de pecado o con pecado es una seguridad que usted puede encontrar en las manos gloriosas, perdonadoras, misericordiosas de nuestro Señor. Y en esas manos de nuestro Creador no hay temor a la enfermedad, no hay temor al miedo, no hay ningún mal, pues en Él usted y yo podemos encontrar el propósito y el descanso que nuestra alma anhela. Me encanta este pasaje de Juan capítulo 10, versículos del 9 al 10, que dicen de la siguiente manera: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Eso es lo que estamos viviendo a nuestro alrededor. Es una realidad. La muerte está latente. La amenaza está en el aire. Pero déjeme decirle que este pasaje también revela una gran verdad. Y esa gran verdad es que Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La seguridad y la garantía eterna de que usted, al poner su confianza en Jesús, en su obra en la cruz por perdón de nuestros pecados, tiene entrada al cielo, no por sus obras, sino por los méritos de Cristo. Vamos a terminar orando en esta mañana. Señor, te pedimos que tú dirijas, Señor,
nuestras vidas en este tiempo tan difícil, que tú nos encamines conforme a tu voluntad y nos enseñes, Señor, a confiar en tus maravillas, a confiar en tu poder. Tú eres un Dios perfecto, tú eres un Dios santo. Y es por eso, Señor, que queremos ponernos delante de ti. Y en primer lugar, pedirte perdón por nuestros pecados. Y si hay alguien que nos está sintonizando en esta mañana y no ha puesto su vida a cuenta contigo, que hoy a través del mensaje de que Jesucristo se ofreció como Cordero perfecto por nuestros pecados, para sellar nuestros corazones con su sangre y darnos el privilegio de la vida eterna, no por obra, sino por la fe, que hoy él o ella pueda decir: Señor, perdóname. Ya no quiero ser esclavo del terror, ya no quiero ser esclavo del miedo, ya no quiero ser esclavo del pánico. Libérame, dame libertad de estos miedos. Dame esa salvación que tú prometes a todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Señor. Yo creo en Jesús, yo creo que Él murió en la cruz por mis pecados, yo creo que Él resucitó para demostrar que era el camino, la verdad y la única vida. Por eso hoy yo abro mi corazón totalmente y te pido que entres y laves mis pecados. Señor, aquí estoy arrepentido. Sálvame, dame paz, dame libertad. Señor, si alguien hoy hizo esta oración, si alguien hoy habló contigo, sinceramente tú conoces su corazón. Padre, respóndele como tú nos has respondido a todos aquellos que nos hemos acercado en humildad a ti. Transforma su vida, Señor, y que la vida que hoy empiece a vivir sea esa vida que tú has prometido en tu palabra. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, que nuestro Dios les bendiga. Hola a todos, mi nombre es Gabriela Membreño y quiero poder compartir con todos ustedes un poco acerca de mi testimonio. Cuando estaba pequeña pasaron dos situaciones que me marcaron. Una de ellas fue la muerte de mi abuelo paterno debido a cáncer y la segunda, unos meses después, fue la separación de mis padres. Yo crecí en colegios católicos, tanto mi primaria como mi secundaria, y por mucho tiempo escuché de que Dios me amaba, que Dios cuidaba de mí, que Dios era un Dios bueno, y la verdad yo me mofaba mucho de esas personas porque en mi mente no hacían clic muchas cosas. Uno de ellos era el hecho de cómo Dios era un Dios bueno, un Dios de amor. Por ejemplo, viendo a mi abuelo, la manera en cómo murió. O sea, murió de cáncer, era una enfermedad que fue muy agresiva con él. Entonces no concebía eso. Otra también fue la separación de mis padres. Yo me decía, cómo Dios cuida de mí y me ama y permitió que mis padres se separaran y todas las cosas que vinieron después de eso. Entonces realmente para mí la idea de Dios era un Dios completamente lejano y un Dios malo conmigo. Recuerdo que para el 2010, en agosto, mi mamá me invitó a una iglesia y recuerdo que la primera vez que fuimos me recibió un muchacho que me dijo: bienvenida a la iglesia, hermanita, con una sonrisa de oreja a oreja. Y la verdad yo me quedé como, ¿qué le pasa a este muchacho? Porque no lograba concebir ni la alegría ni la felicidad que este hombre salía de él. O sea, no entendía, o sea, qué razones hay en el mundo para ser tan feliz. O sea, realmente esa era mi concepción. O sea, para mí todo el mundo tenía que estar triste, amargado y eso era todo. Entonces mi mamá continuó llevándome a la iglesia todos los sábados a ese programa de jóvenes que tenía, hasta que en enero del 2011 se me invitó a un campamento de palabra de vida. Recuerdo que la primera noche una muchacha se me acercó, compartió el evangelio conmigo y me dijo algo que nunca en la vida me habían dicho, y era de que yo era pecadora.
La verdad, en ese momento me molesté, no quería hacer absolutamente nada de ella. Cerré mi corazón en ese momento. Y así estuve en la semana, no quería hablar con mi consejera, ella me buscaba y yo buscaba todas maneras para alejarme de ella y no conversar con ella. Pero recuerdo que hubieron talleres y conferencias en las que me sentí muy identificada por situaciones muy específicas que trataban, que eran situaciones que yo estaba viviendo en ese momento. Y realmente desde ahí comencé a ver cómo Dios iba hablando poco a poco a mi corazón. Hasta que la última noche, que fue una noche de campamento, así sola con el Señor, yo pude por primera vez decir de que yo era pecadora. Hay un versículo en Romanos 3:23 que dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y fue ahí donde yo entendí que yo era pecadora, que estaba separada de Dios y que no había nada que yo pudiera hacer para quitar esa separación. Y en eso yo entré en un conflicto conmigo mismo porque decía, pero si yo no puedo hacer absolutamente nada, entonces ¿qué? Y en ese momento recordé un versículo que ocupó un predicador, que era Romanos 5:8, el que dice que más nosotros siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahí fue donde por primera vez yo entendí lo que significaba el sacrificio de Cristo. O sea, por mucho tiempo había escuchado que Cristo murió en una cruz, Cristo murió en una cruz. Pero lo que no entendí es que Cristo había muerto en la cruz del Calvario por mis pecados. Y fue por primera vez donde yo pude ir delante del Señor. Y por medio de la fe, reconociendo que Cristo había muerto por mí en la cruz y que mis pecados estaban siendo clavados en esa cruz, yo pude pedirle perdón a Dios e invitarle que Él viniera a mi corazón. Y desde ese momento yo sé que si un día muero, voy a ir al cielo, no porque yo sea una persona buena ni nada por el estilo, sino porque Cristo murió en una cruz del Calvario por mí. Y ya como dice Efesios 2:8-9, que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Fue un regalo de Dios para mí. O sea, no hay obra alguna que cuente, solamente su gracia, que es un regalo que yo no merezco. Por mi pecado, pero aún así el Señor decidió dármelo. Y desde ese entonces, algo que realmente estoy muy agradecida al Señor es por el crecimiento que ha venido desde ese entonces. Porque ahora yo sé que soy su hija, sé que si un día muero voy a ir al cielo por sus méritos, por lo que Él hizo por mí y por todo lo que Él ha hecho en mi vida desde entonces. He podido crecer físicamente, obviamente en ese momento estaba chiquita, pero he podido crecer espiritualmente. Gracias a Dios me estoy congregando en una iglesia en la cual he podido conocer hermanos en Cristo, he podido crecer con ellos me han ayudado en mi crecimiento. También he podido servir a ese Dios que me salvó, que cada día tiene misericordia de mí. Y realmente ha sido la gracia de Dios conmigo todos los días de mi vida hasta ahora. Y realmente agradecida por lo que Él ha hecho, está haciendo y sé que va a seguir haciendo más adelante. Así que yo te quiero animar a que si mi historia te fue de bendición, también vos puedas compartir la tuya. Y si por casualidad tú estás viendo esto y no entiendes mucho lo que estamos hablando, también puedas mandarnos un mensaje a mí de manera personal para que podamos hablar de este mensaje. Así que muchísimas gracias por escuchar y les deseo muchísimas bendiciones a todos. Gracias. Queremos hacerle la cordial invitación a lo que son las escuelas dominicales que se están llevando a cabo todos los domingos a las 9:30 se inicia lo que es la sesión a través de Zoom. Le invitamos a que si usted quiere ser parte de este tiempo
de enseñanza y de edificación, puede escribirnos en privado para que le mandemos el link y pueda ser parte de este tiempo tan hermoso que estamos disfrutando a través de la enseñanza de la palabra del Señor. Así es que le invitamos a esta reunión y aún tenemos un tiempo antes de lo que es el inicio de la escuela dominical para compartir un poco, conocernos mejor y hablar. Así es que puede escribirnos y le enviaremos el link para que disfrute lo que es este tiempo de escuela dominical todos los domingos a partir de las 9:30, 9:20, para que usted pueda estar con nosotros disfrutando ese tiempo. También queremos invitarle a lo que son los tiempos de oración, los días miércoles 6:30 p.m. puntual. Todos los miércoles estamos transmitiendo lo que es un tiempo de estudio breve bíblico y un tiempo de oración donde usted puede enviar sus motivos y nosotros vamos a estar orando por usted y le animamos a que sea parte de ese tiempo de oración. También nos puede escribir en los comentarios sus motivos de oración o nos puede escribir en privado también si este motivo es de carácter personal. Mis hermanos, que Dios me los bendiga, invitando a cada uno a que mantengan ese espíritu de oración y rogando a nuestro Señor que Él esté fortaleciéndole. Buenos días, hermanos, esperando en el Señor que se encuentren bien. Estamos orando por sus familias, estamos orando por sus trabajos, confiando en el Señor que Él es nuestro sustentador, Él es el que nos guarda. Y Él conoce, hermanos, las luchas, las necesidades que muchos de ustedes en sus hogares están atravesando en este tiempo tan difícil. Estamos orando, por tanto, con todos los diáconos, por cada uno de ustedes, por sus hogares. Y es nuestro deseo y nuestra oración que nuestro Señor les esté sosteniendo, les esté dando la fuerza, les esté dando el ánimo para enfrentar este tiempo de prueba. Que Dios me le esté llenando de bendiciones. Y me encantaría que cerremos, como lo hacíamos de costumbre en nuestra iglesia, leyendo Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20. Y dice de la siguiente manera: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, nuestro Señor está y estará con nosotros hasta el fin. Que nuestro Dios me le bendiga y que tenga buen día. Esperamos hayas disfrutado de este servicio dominical. Te invitamos a seguir con nosotros todos los miércoles en la reunión de oración y los domingos en el servicio dominical. Hasta pronto. Bendiciones.